Para México y allá en México hacen lo que uno quiera. Aquí no estás en México, estás en los Estados Unidos. ¿Por qué pitar allá, no? Te pedí nomás una cosa. Cuando vengas a vender tamales, sin licencia, sin permiso, sin nada, pita de aquel lado o pita de aquel lado. No me importa si te quedas ahí parado. La calle. La calle es libre, sí, la calle es libre. Te pedí nomás una cosa. Cuando vengas a vender tamales, sin licencia, sin permiso, sin nada, pita de aquel lado o pita de aquel lado. Pita de aquel lado, como les he dicho antes, pita de aquel lado y pita de aquel lado. Para que mis perros no hagan eso, porque cuando mis perros se ponen a hacer eso, molestan a la gente. La calle es libre, sí, la calle es libre, pero para hacer negocio, como un negociante, necesitas permisos y tú no los tienes. ¿Por qué lo haces adrede? ¿Por qué lo haces adrede y te vienes y te pones aquí? Vete para allá y pita allá. Vete para allá y pita allá. Esta casa completa es mi casa. Yo todos... Mis perros están registrados, están vacunados y como gente decente. Te dije, por favor, entonces si tuvieras educación, ¿por qué ya tenemos más de un año con este problema? El sol sale para todos, pero por eso se pagan intereses, se pagan taxis, se pagan empleados que acá mis ojitos yo no sé. Paga bien al gobierno lo que tienes que pagar. Si no quieres pagar aquí con este gobierno, vete para México y allá en México hacen lo que uno quiera. Este hijo de perra me dijiste ese rato. ¿Sí o no? Me dijiste ese hijo de perra. Antonio, que le pida disculpas por la forma que me comuniqué. Te estoy pidiendo disculpas porque de la forma que yo me comuniqué contigo fue muy incorrecta. Y sinceramente, Antonio, estoy bien triste porque yo me considero una persona mejor. Y en la mañana yo me comporté como...